En primer lugar, quería agradecer al PSOE de Latina por la invitación, tanto a Pedro, a Rafa, al resto de personas, y a una persona que conozco desde hace ya muchos años y que hemos compartido pues muchas luchas también en el pasado. Quiero agradecerle también porque él me invitó y bueno, pues enseguida estuve dispuesto a venir porque bueno, pues la verdad es un placer. Y también agradeceros en general a PSOE, a todo el PSOE, porque no dejéis morir este tema que desgraciadamente no solo esta es una cuestión de que el PP y Vox pues hayan bloqueado la comisión de investigación, sino que la misma sociedad tiene la tendencia de dejar pasar este tema, pasar página, porque yo creo que al final se ha instalado una sensación entre todos los ciudadanos de que, bueno, que en el fondo eran mayores y que les tocaba. Y yo me niego, no les tocaba morirse, no les tocaba. Y la edad nunca puede ser un motivo para al final, bueno, pues fallecer. Puede ser, bueno, pues puedes estar más indefenso, puedes tener una situación, pero no para que se te nieguen determinadas cosas. Por lo tanto, pues agradezco que este tema no caiga en el olvido. Para empezar, querría que todos nosotros compartiéramos lo que son las residencias. Yo creo que eso se ha repetido mucho, pero a veces nos olvidamos. Las residencias no son hospitales, las residencias son hogares. En las residencias no se cura, se cuida. Y eso muchas veces no se ha entendido así. Un poco para que entendamos, bueno, pues, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, la diferencia, el número de sanitarios que tiene la Consejería de Sanidad, que puede tener en torno a 70.000 sanitarios, y el número de sanitarios que trabajan en las residencias. En las públicas hay un número limitado, pero es que en las privadas, en muchas de ellas, muchas de las residencias, es que por ley no es necesario que haya un médico para atender a las personas. Por eso, yo creo que la principal solución realmente para el nuevo modelo sociosanitario, yo siempre he abogado porque la sanidad no se da en la Comunidad de Madrid, sino que ocurre en otras comunidades autónomas, que una vez que una persona entraba en una residencia, parecía que el centro de salud se olvidaba de esa persona. Lo único que se acordaban de esa persona en el centro de salud era cuando le llegaban las recetas que se recogían en la residencia para llevarlas y para que las pudieran aprobar para comprar los medicamentos. Pero realmente parecía que el médico de atención primaria se olvidaba del residente, porque pasaba a ser atendido por la residencia. Y es verdad que para problemas crónicos, muchas veces con los medios que hay en residencias para tratar pues una diabetes, para tratar Parkinson, para tratar determinadas cuestiones, bueno, se puede atender desde la residencia, pero no nos podemos olvidar que hay algo que es consustancial. Todos tenemos derecho a la atención sanitaria. Por el hecho de que vayamos a la atención sanitaria pública, por el hecho de que vayamos a un centro sociosanitario, no perdemos ese derecho. Que creo que eso es algo tan evidente, pero que se ha visto conculcado durante la crisis. Por lo tanto, tan evidente no sería. Habéis comentado la situación anterior. Yo no me centraría tanto en el modelo, porque ahí nos podríamos meter en mil y una cosas. Deciros que sí que yo cuando llegué a la Comunidad de Madrid tenía como un principal objetivo cambiar el modelo. De hecho, yo prometí el cargo el 20 de agosto, el 15 de noviembre teníamos una reunión con patronales y sindicatos precisamente para hablar de un nuevo modelo de residencias, ¿no? Pero recordemos que es verdad, el modelo o las residencias que había en la Comunidad de Madrid muchas veces lo habíamos discutido ahí vamos pues de la mano también con el Partido Socialista acerca del modelo low cost que se había instalado en la Comunidad de Madrid, el modelo de subasta, etcétera, que es algo que había que acabar con él. Tampoco olvidemos que en el año 2018 el consejero de Políticas Sociales fue reprobado en la Asamblea de Madrid, y también por la cuestión de las residencias. Y en esta situación que teníamos, pues llegó la pandemia. Yo creo que hay que diferenciar, porque llegó un tsunami que realmente, desgraciadamente, se fijaba en un determinado perfil. Personas mayores, con pluripatologías, que vivieran en centros de convivencia, eso era una bomba de relojería. O sea, realmente las personas que estaban en las residencias eran el objetivo prácticamente del virus. Eran las personas que en ese momento estaban más desprotegidas, y era una cuestión que en su momento fuimos conociendo según fueron pasando los días. Fue algo
que no conocíamos desde un inicio. En lo que se refiere al relato de la crisis, yo creo que todos habéis sido conscientes de lo que ocurrió. El primer fallecimiento tuvimos noticia el 4 de marzo en la Residencia de la Paz, una residencia Julia del Estado de la Consejería, en la calle Doctor Esquerdo. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que Comunidad de Madrid fue de las primeras que recibió el azote del coronavirus y por tanto pues también pues, reaccionó antes. Se cerraron los centros de mayores el 6 de marzo, se hicieron unos protocolos, no como los que luego se aprobaron, protocolos de atención. El día 8 se tuvo que tomar una medida dolorosa y que en muchos casos todavía está en discusión, pero nos encontramos en una situación en la que había que balancear lo que eran los derechos de las personas respecto a la seguridad de esas personas, que era pues, que los familiares no pudieran entrar en las residencias. El 12 de marzo se anunció la medicalización de las residencias, lo anunció el consejero de Sanidad, y el 17 de marzo fue el día que nos dimos cuenta de la auténtica magnitud del virus. Y realmente se produjo a muy poquita distancia de aquí, en la residencia Montehermoso, que es del distrito de Latina, en el que conocimos que había 17 personas fallecidas en ese momento y que pues fue para todos un choque contra la realidad de ver realmente a lo que nos enfrentábamos. Desde ese momento, había unos días, desde la Consejería de Políticas Sociales teníamos la sensación de que no se nos estaba prestando la atención suficiente por parte de la Consejería de Sanidad. Por esa es la razón a que nosotros nos movimos, que a veces, lo decíamos un poco en broma, pero si alguien me hubiera dicho que yo entraba en política para pedirle a Pablo Iglesias que activara al ejército, bueno, pues yo diría, estás loco lo que me estás diciendo. Pues eso es lo que hicimos, porque nosotros acudimos a cualquier administración que nos pudiera ayudar, porque además era lo lógico, que nos ayudáramos entre administraciones. Se está optando, por el contrario, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por ser la oposición del Gobierno central, algo que no tenía ninguna lógica, no lo ha tenido en ningún momento. Ocurrió el 18 de marzo una cuestión que creo que es muy importante en la que nos deberíamos centrar, porque yo creo que es el caso diferencial de la Comunidad de Madrid, y es la existencia de los protocolos de no derivación. El 18 de marzo se emite el primero, el 20 de marzo el segundo, que es el más bárbaro, y luego otros el 24 y el 25. Yo conozco el segundo protocolo el día 21 de marzo. Me lo enseñan en las oficinas del AMAS, me enseñan un papel en el que aparece que se excluye de la atención hospitalaria a personas con un determinado nivel de discapacidad o dependencia. Utilizaban términos médicos, que también tuve que decir que me lo tradujeran a niveles de dependencia y de discapacidad, pero que significaban que personas que por el hecho de ir en silla de ruedas a una residencia ya quedaban excluidas de la atención hospitalaria. Es una barbaridad, pero en su momento era un papel, simplemente un papel. No, yo nunca pensé que eso se pudiera aplicar. Inmediatamente lo que les dije a las personas del AMAS, tranquilizaros, voy a intentar solucionarlo, vamos a hablar con la Consejería de Sanidad. Fue cuando escribí esos emails que luego se conocieron, en los que pues yo expresaba la preocupación porque había personas que podían morir de forma indigna en las residencias, no solo que iban a morir, sino que había personas que podían morir porque la situación era muy grave. Y la reacción fue por parte de la Consejería de Sanidad y del Gobierno ninguna, o fue a los 4 o 5 días, el 26 de marzo, se anunció que se montaba un plan de choque que se vendió como un apartamiento de parte de la gestión de las residencias. Un apartamento que no fue tal, pero sí se vendió como tal. Yo creo que ahí está lo grave. Lo grave está en esos protocolos, en lo que decían esos protocolos. Solo hace falta mirar esos protocolos para darse cuenta de lo crueles e injustos que son, lo que significaban también para las personas con discapacidad, que no nos olvidemos tampoco de las personas con discapacidad. Ahí lo decía además en el propio email, hablaba que se estaba atentando no solo contra la Constitución española,
sino también contra la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Es algo que podría traer problemas legales, así lo admitía. Luego, bueno, pues parece que las cosas no tienen, desgraciadamente, consecuencias legales. Se tomaron una serie de medidas, Lorena ha comentado alguna, que son especialmente sangrantes. Y yo, cuando se habla de IFEMA, a mí la verdad me duele el alma. Porque en la sociedad española, si sales por la calle y preguntas qué es lo que ocurre en IFEMA, el balance es positivo en general. Y lo que se hizo fue una auténtica barbaridad. Ella ha mencionado las personas que se derivaron de las residencias. Fueron 23. Pero claro, 23 de cuántas, de 3.800 personas que se derivaron a IFEMA. El 0,6% de las personas que entraron en IFEMA fueron de residencias. El hospital de IFEMA, el hospital temporal, era un hospital de campaña. En una guerra, cuando se monta un hospital de campaña porque el sistema pues, no puede atender a todo el mundo, pues no atiende a las personas más leves, con síntomas más leves, sino a todos y a las personas con síntomas más graves, seguro que los primeros. Pues eso no ocurre así, porque además ocurre otro número que también me duele especialmente. Y es que, no sé si recordáis, el hospital de IFEMA se abrió un 22 de marzo y se cerró un 1 de mayo, en una fiesta en la que se repartieron bocadillos de calamares y toda la historia, y en la que la presidenta llegó a decir que en ese hospital se sanaba a la gente. La gente entraba y sanaba, se curaba. Y cuando vas a los números, es cierto, en esas 5 semanas en las que estuvo abierto, solo fallecieron 16 personas, 16. También por ponerlo en contexto, en esos mismos días, en las residencias, murieron aproximadamente 5.000 personas. 16 frente a 5.000. Para que entendamos también el cinismo de ese mensaje propagandístico que no se atiende a la realidad de los hechos. Esto es información que evidentemente hemos ido conociendo, que en el momento en el que se iba produciendo a veces conseguir esta información era complicado. ¿Qué consecuencias tuvo? Muchas veces la gente me pregunta, ¿qué consecuencias tuvo los protocolos? Unos protocolos que se negaron por activa y por pasiva por parte del gobierno, utilizando uno de tantos borradores, diciendo que no eran protocolos, sino que eran borradores. Y de hecho, pues también se instaló en la opinión pública, bueno, pues no, es que son borradores. Es que cualquiera que vea, son un documento de la Comunidad de Madrid que está firmado por un director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y firmado digitalmente con día y con hora. Y con un email que se enviaba a todo el mundo a la hora aproximadamente de haber firmado ese protocolo. Pero este protocolo tuvo consecuencias. Nunca podremos saber cuántas personas murieron por no ser atendidas en el hospital. No lo podemos saber. Pero sí lo que podemos saber fueron las consecuencias que eso tuvo. En las semanas posteriores a la aplicación de los protocolos, se incrementó el número de fallecidos en las residencias y se redujeron el número de traslados a los hospitales. Es algo que bueno, pues es blanco y en botella el efecto que eso tuvo. También mucha gente viene a decir, bueno, es que había un colapso sanitario, y claro, es que en un colapso sanitario, bueno, pues al final tenemos que aplicar un triaje de guerra. En los triajes de guerra pues hay que elegir a las personas con más expectativa de vida y demás. Es falso, eso es falso. El día 19 de marzo, por la noche, en una entrevista en 13 Televisión, la presidenta Ayuso dijo que eso que se decía de que los hospitales estaban colapsados era un bulo. El 19 de marzo. El día siguiente se envió el primer protocolo. Eso para que nos demos cuenta también de dónde estamos. Pero incluso en el caso de que tuviera una situación tan dramática de colapso sanitario, si hay que aplicar unos criterios, que yo no soy partidario de aplicar esos criterios, pero si hubiera que aplicar unos criterios, lo que tiene que hacer un líder es salir y explicar a los ciudadanos cuál es la situación, qué es lo que pasa, y que se van a tomar decisiones muy dolorosas y que hay que decidir si determinadas personas pues entran o no entran. Además, bueno, pues muchas veces cuando lo explican, mezclan lo que es la UCI con lo que es el hospital, un poco en esa maniobra de la confusión que al final la gente no se acaba de enterar, ¿no? Pero si eso ocurría, que como os he dicho no ocurrió y se miraba desde la propia Comunidad de Madrid, bueno, pues había que haberlo dicho. De hecho,
yo me encontré con situación que ahí, antes lo comentábamos, si hubo cierta reacción, se les estaba negando atención hospitalaria, no solo a personas mayores, personas que tenían problemas físicos, sino también a personas con discapacidad jóvenes. O sea, ya había veces, claro, que era yo hablaba con el consejero, ¿cómo es posible? Esta persona, me acuerdo de una persona con síndrome de Down de una residencia, no lo querían ingresar en un hospital. Y yo les decía, pero si este chaval tiene más expectativa de vida que yo, ¿cómo es posible? O sea, es que ni siquiera aplican la expectativa de vida, que como os digo, tampoco estoy de acuerdo que sea un criterio para aplicar, porque todas las personas tenemos los mismos derechos con independencia de la condición, de la edad en la que tengamos. Pero eso ocurrió en esos días y bueno, pues yo creo que ahí es el foco fundamental de lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid con diferencia a otras comunidades autónomas. Se ha comentado, hay un dato que se ha repetido además en distintas informaciones. Siempre lo decíamos, justo en el momento de la crisis, era muy difícil saber el número de personas fallecidas por el COVID. Porque en ese momento, sobre todo al principio, no había test, no había posibilidad de saber quién moría de COVID. Solo tendríamos esa información una vez que pasara el tiempo y pudiéramos aplicar lo que se llama el exceso de mortalidad. Es diferenciar los años anteriores, cuántas personas han muerto y cuántas personas murieron en el año 2020. En la primera ola, indiscutiblemente, todos los informes nacionales, pero para que no haya ninguna duda, internacionales, Eurostat, la Unión Europea, el Comité de las Regiones, al final señaló a la Comunidad de Madrid como la región europea en la que más fallecimientos hubo durante la primera ola. Eso es un hecho. Ante eso tiene que haber alguna razón, porque a veces cuando se habla, no es que en esas fechas murieron en ese día, lo han hablado ahora con el tema de las mascarillas, morían 500 personas. Muchas veces en ese momento solo estaban contabilizando las personas que morían en hospitales, no las que morían en residencias. Por lo tanto, a veces no son datos muy precisos y, como os decía, muchas veces no era fácil saber cuántas personas estaban muriendo en ese momento. Pero, por lo tanto, el foco principal es la existencia de un protocolo por escrito que se aplicó de manera indiscriminada y además se aplicó en base a una decisión política. Siempre se puede, yo creo que hay un margen para que los médicos puedan decidir con criterios clínicos y de manera individualizada si una persona al final puede ser trasladada a un hospital, o es necesario que vayan trasladado a un hospital o no vaya al hospital. Porque es verdad que había personas que a lo mejor no se recomendaba médicamente su traslado al hospital, claro que sí, pero también recordemos que los que solicitaban el ingreso en el hospital no era cualquier particular, eran en muchos casos los médicos de las propias residencias, eran personas con conocimiento que lo que pedían era el traslado al hospital. Y se dio la circunstancia que nos han repetido mil y una residencias que lo que recomendaban los directores de las residencias a los familiares era, mira, no nos cogen el teléfono. Cuando decimos que pedimos una ambulancia y saben que viene de una residencia, no va a la residencia. Y lo único que les podemos decir es, venid a por vuestro padre o por vuestra madre, llevarlo a urgencias, porque ahí sí que os van a atender. Eso es terrible, porque al final se estaba discriminando a personas simplemente por su lugar de residencia. Esa es la situación en la que nos encontramos, con muchas cuentas que se le dé y con muchos bulos que luego se intenten utilizar para tapar una realidad que es evidente y que ahí está en los protocolos. En los primeros días del mes de abril se instaló una suerte de, pues esto ya se ha medio terminado y se empezó a hablar por parte de la Consejería de Sanidad que se iniciaba el repliegue sanitario. Estaban muriendo todavía 300 personas en residencias, incluso se llegó a vender un apoyo que se daba a la Comunidad de Castilla y León del SAMU de Madrid y evidentemente yo ahí en ese momento también exploté porque se estaba ocurriendo el tema de la medicalización, no se estaba medicalizando la residencia, por mucho que también la presidenta en una entrevista que tuvo el día 17 de marzo cuando ocurrió lo de Montehermoso, dijo que se habían medicalizado 200 residencias. En 5 días se habían medicalizado 200 residencias. Y bueno, pues eso evidentemente no es verdad. Yo también en este caso tengo que agradecer a lo que el Partido Socialista hizo en su momento, a Natalia de Andrés y también al alcalde de Leganés,
que bueno, pues tomaron la posición de denunciar a la Comunidad de Madrid para solicitar la militarización. Y hubo bueno, pues bastante movimiento, algo que al final pues siempre son expertos en evitar las sentencias, aunque había sentencias o autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero creo que su papel, bueno, pues yo además lo agradecí especialmente. Después de eso, bueno, pues ya se produjeron distintas circunstancias, cesaron al director que había firmado los protocolos en una maniobra que, visto cómo han actuado posteriormente, con Casado, por ejemplo, bueno, pues está claro que fue una maniobra de voladura controlada, que es algo que es pues de primero de periodismo, ¿no? Que en cuanto ellos tuvieron conocimiento que esos protocolos se iban a conocer, pues lo que hicieron fue sacar una noticia, o casualidad en el mundo, en la que acusaban a Carlos Moore de que habían impedido el traslado a las personas a las residencias. Y entonces, bueno, pues eso se produjo. Luego ya hubo una comisión de políticas sociales en la que tenía unas preguntas tanto del Partido Socialista, del Público Sapié, como de Unidas Podemos, en la que me preguntaban qué es lo que pensaba de esos protocolos. Y ahí fue cuando ya se armó la de San Quintín, porque dije lo que pensaba de esos protocolos, dije que había advertido previamente, no solo en los emails, sino en las distintas cartas, y ahí se armó, como os digo, la de San Quintín, pero bueno, ese es un tema que ya, bueno, pues al final que acabó con mi dimisión en el mes de octubre, porque yo tampoco podía seguir, sobre todo porque cuando lo explicaba, yo no me puedo sentar en una mesa con personas que tienen esa falta de sensibilidad hacia las personas más vulnerables, porque además era un tema que a mí me tocaba. Yo, bueno, pues durante esas fechas también ocurrieron cosas que en su momento ni siquiera me manifesté, porque no era mi cometido, pero yo me acuerdo de los menús de pizza, que me llamaban todo el mundo. Bueno, yo como estaba en el gobierno, pues sobre esto no me voy a manifestar, porque ya sé que si me manifiesto sobre todo lo que no estoy de acuerdo, porque eso en el corresponsal a la Consejería de Educación, pero se tomaron medidas absolutamente demenciales acerca de la atención a las personas más vulnerables. Y eso, pues como os digo, acabó con mi dimisión. Yo creo que al final, como os digo, la solución es la implicación de sanidad, y hay otros países en los que incluso la atención sanitaria en las residencias la financia la sanidad, no la financia la parte social. Eso ocurre en Francia. Yo creo que eso tiene que ser parte de su responsabilidad. Y también deciros que mientras que la Comunidad de Madrid nosotros nos sentimos abandonados a nuestra suerte, nos decían, bueno, pues arreglarlo nosotros como podáis. Hubo otras comunidades de distintos signos políticos, porque ya en ese momento me moví para ver qué es lo que estaba haciendo en otros sitios, y por ejemplo en Andalucía, que había un gobierno de coalición, y también entre el PP y Ciudadanos, consejera de Políticas Sociales, me dijo: mira, en cuanto se detecta un caso de COVID en la residencia, pasa a intervenir directamente sanidad, como era lógico, porque era una infección y una epidemia, había que actuar desde el punto de vista sanitario. Pero eso mismo también ocurrió en el caso de la Comunidad Valenciana, en el que son otros los actores, ¿no? Ahí está el Partido Socialista y Compromís. Y ocurrió prácticamente lo mismo, y además eso está en sus propios boletines oficiales. Algo que no ocurrió en la Comunidad de Madrid, sino todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que el foco para mí está en esos protocolos, que es la única comunidad en la que hay protocolos escritos. Se nos ha dicho que ocurrieron prácticas similares en Cataluña, pero no hay unos protocolos como tales escritos. Y por eso, bueno, pues me duele también especialmente el que se negara la posibilidad de continuar con la comisión de investigación. Yo creo que eso es algo que bueno, pues también caracteriza a lo que es, por una parte, el gobierno del Partido Popular, y también lo que es Vox, porque Vox no tendría ningún interés directo en protegerse a sí mismos. Incluso creo que cuando pensaban que la responsabilidad de las residencias eran de Pablo Iglesias, hablaban de genocidio, hablaban de muchas cosas. Cuando se dieron cuenta que eso no era así, lo que optaron fue por bloquear la comisión de investigación que estaba abierta, porque era un lugar en el que había posibilidad de que se dijeran cosas. Yo, cuando dimití, me fui en silencio. Además creía que no era el momento de decir nada, pero una vez que nos
vimos que se iba a bloquear la comisión de investigación, fue cuando ya empecé a hablar, y hasta ahora, bueno, pues no he callado y tampoco voy a callar. O sea, que yo, cualquiera que me llame para que no nos olvidemos de este tema de la residencia, para que no caiga en el olvido, va a contar con mi presencia y voy a expresar allí lo que habría hecho en la comisión de investigación. Les puedo decir que estoy convencido que enfrentarse a una comisión de investigación no es lo más agradable del mundo, porque hay decisiones en las que puedes estar más satisfecho con la que tomaste, en otras que ahora, visto el tiempo, pensarías, oye, pues hubiera actuado de otra manera, pero creo que un responsable público tiene responsabilidad de rendir cuentas ante los ciudadanos. ¿Qué es esto de negarse a dar cuentas a los ciudadanos? Y por lo tanto, creo que lo primero que habría que hacer es tener una comisión de investigación en la que pudieran ir los responsables políticos, en la que hubo en la anterior legislatura solo fueron los técnicos y algún, patronales, etcétera. Cuando iban a ir los responsables políticos fue cuando convocaron las elecciones y ahí se acabó la posibilidad de que hubiera una comisión de investigación. Yo creo que hay que seguir peleando ese tema. También hay un movimiento, se han firmado, ha habido 100.000 firmas promovidas por, entre otros, Manuel Rico, cual, pues también hay que reconocer que hizo un trabajo, o está haciendo un trabajo formidable de investigación, que no os puedo decir además con qué intensidad lo veíamos, decir, oye, cómo esta persona es capaz de conseguir esta investigación, que es un auténtico periodista de investigación. Bueno, pues lo que han propuesto es que se abra una comisión de la verdad en el Congreso de los Diputados. También lo ha pedido Amnistía Internacional. Yo creo que ese es un tema que tenemos que pelear. Y ya para terminar, en esa comisión que os dije que se armó la de San Quintín, yo dije una frase que creo que ahora podría repetir. Yo en ese momento dije que los protocolos no eran éticos y posiblemente no eran legales. Yo lo que siempre he dicho, a veces me dicen, ¿por qué no te vas a denunciar a la Fiscalía? Digo, si yo supiera que es delito, habría ido a denunciar, pero creo que es algo que no me corresponde a mí. Yo creo que ahora mismo hay suficientes procesos judicializados para que se llame a declarar al menos al responsable de haber firmado ese protocolo, para que nos diga, es que lo hizo él por su cuenta, alguien le dijo que lo hiciera, pero hasta ahora, y estamos ya 2 años y medio después, no han llamado a declarar a nadie por este tema, que es algo que también nos tendríamos que preguntar por qué ha ocurrido eso. Muchas gracias.